Corrupción, les damos la más cordial bienvenida a este evento denominado Todo lo que debes saber sobre acoso laboral. Nos acompaña el licenciado Jorge Treviño Isaías, instructor de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien en esta ocasión nos compartirá sus conocimientos en la materia. Para la Secretaría Ejecutiva, es de suma importancia que sus servidores públicos se encuentren capacitados en las materias de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres e igualdad de género, entre otras. Asimismo, que conozcan plenamente los derechos y también las obligaciones que como ciudadanos y como servidores públicos debemos ejercer y observar para lograr así pertenecer a una sociedad más igualitaria y justa, en el cual sus integrantes tengan y se les reconozcan la misma importancia con independencia de su sexo y o género. Para lograr, es imprescindible que a los grupos vulnerables, entre los que se encuentran las niñas, niños, adolescentes y mujeres, se les otorgue por parte de la sociedad condiciones de desarrollo que les permitan empoderarse para lograr así aspirar a la igualdad en los ámbitos social, laboral, económico y político, entre otros. No omito mencionar que este evento tiene como objeto coadyuvar en la institucionalización de la perspectiva de género, que impulsa la Secretaría de la Mujer y se suman las actividades por los días de activismo contra la violencia de género, que la Organización de las Naciones Unidas celebra anualmente con el objetivo de emprender medidas que fortalezcan la prevención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Y más por el momento, cedo el uso de la palabra al licenciado Jorge Treviño. Gracias. Muchas gracias a todas, a todos por su asistencia, por permitirnos a nosotros, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el poder compartir esta información que permite y facilita la retroalimentación, la suma de capacidades institucionales y sobre todo, al final, nos va a permitir, con la asistencia de todos ustedes, de todas ustedes, el poder sumar voluntades en aras, tal y como lo comentaron en las palabras introductorias de esta temática, precisamente el fortalecimiento de una sociedad más armónica, en donde hombres y mujeres nos encontremos en un escenario de compartir de una manera más estable, armónica y sobre todo en un ambiente de tranquilidad, pues todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y su efecto, desde luego, lo estaremos comentando ahora en el espacio laboral. Vamos a dar comienzo con esta actividad. Es muy importante y muy gratificante el tener el punto de contacto con el sistema anticorrupción del Estado de México y municipios, porque hay muchas coincidencias. Hay coincidencia principalmente en que cada paso que se da en forma institucional, así nos lo han mostrado los titulares de cada organismo, van orientados nuestros pasos precisamente a la consolidación de una política pública que permita a la ciudadanía gozar, disfrutar, accesar de todos los servicios que se prestan desde la administración pública, independientemente del nivel de gobierno que se trate. Simple y sencillamente es sumar, tal y como lo mencionamos, todas las potencialidades que tiene y recursos que tiene cada institución, porque también es bien claro que cada institución por sí misma no podría consolidar el respeto a los derechos humanos. Entonces se requiere de eslabonar las capacidades que se tienen en cada estructura administrativa, los mismos recursos que se tienen para poder consolidar estas políticas públicas. Les reitero el agradecimiento. Por un lado, nos permiten cumplir con
el objetivo que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en cuanto a la promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos. Por otro lado, tal y como lo estaba comentando en la introducción, la licenciada Kenneth, es importante vislumbrar y tener siempre la visión de que la perspectiva de género es necesaria para que se conserve el respeto entre todas y todos nosotros. Vivimos aquí, vivimos parte de nuestro tiempo, lo desarrollamos en nuestras casas, otra parte es en la comunidad, una buena parte en ocasiones nos ocupamos en traslados, pero una gran parte de nuestro tiempo lo vivimos y lo desarrollamos aquí en el espacio laboral. Por eso, qué bueno que el día de hoy vamos a tocar este tema, todo lo que debemos saber sobre el acoso laboral. Es el tema, pero debo reconocer desde este momento que debido a la parquedad del tiempo, pues estaremos tocando simplemente los puntos en forma referencial, porque pues muchos de los puntos que toquemos, seguramente de ahondar en un debate o en una buena discusión enriquecedora, nos permitiría sí tener un resultado más nutriente, pero desde luego que el tiempo nos condiciona. Sin embargo, procuraremos pues comentar algunos de los aspectos de referencia en cuanto a concepto, aunque sea de forma puntualizada, pero que queden lo más claro posible y que al final de esta plática se pueda convertir la información en un elemento que nos permita desarrollar con mayor certeza, con mayor certidumbre, con mayor tranquilidad nuestras funciones como servidores y servidoras públicas. Entonces, es muy importante que no dejemos de observar ese objetivo, una reflexión, un análisis de cómo hemos estado desarrollando nuestro trabajo y pues que esto se convierta en una herramienta para funcionar de una manera más óptima en el servicio público. Les reitero, no dejen de anotarse en el chat y que será la forma en que integraremos la lista de asistencia. Voy a compartir unas diapositivas que servirán de respaldo, de apoyo a los comentarios que vayamos realizando en el transcurso de la plática. También les pido de favor que verifiquen que sus micrófonos estén en modo silencio. Es muy importante para evitar que se introduzcan ruidos en la comunicación, por un lado. Pero por otro lado, también les comento a todos que está abierto el camino o la puerta, la ventana para la participación. Si en el desarrollo de la charla alguna o alguno de los asistentes o de quienes nos encontramos en la sala desea hacer uso de la palabra, hace la petición a través del icono que tenemos ahí de levantar la manita o simplemente también puede prender su micrófono, iniciar la charla y nosotros estaremos pues interrumpiendo los comentarios para abrir el espacio de participación con toda la confianza, ya sea con un comentario o bien con una pregunta. Y si no, al final de la charla tendremos ese espacio también de retroalimentación. Vamos a continuar. Y pues la temática dice todo lo que debemos saber sobre el acoso laboral. Podríamos interpretar este tema, así como está escrito, como digamos, un escrito o un encabezado totalitario, ¿verdad? Y efectivamente, sí nos debemos poner a pensar porque todo lo que debemos saber también se podría mencionar de otra manera. Lo mínimo que debemos saber
sobre el acoso laboral. Es lo mínimo, ¿verdad? Porque es como sacar 10 en un examen, es todo lo que te preguntaron, lo anotaste y correctamente. Pero hay ocasiones en que estamos tan ocupados en otras dinámicas y en otras informaciones también necesarias para el desarrollo de nuestro trabajo, que pues temas como el de los derechos humanos tan relacionados con el servicio público, muchas ocasiones no es que los soslayemos, sino que nos absorben más esos preceptos conceptuales y conocer procedimientos que están más directamente con la función que desempeñamos, relacionados con la función que desempeñamos. Y podríamos mencionar lo mínimo que debemos saber, es decir, bueno, lo mínimo que yo debo conocer sobre el acoso laboral para identificarlo, para poderme proteger de esta problemática que aqueja el servicio público. No, bueno, no solo el servicio público, sino todos los ámbitos laborales, también en la iniciativa privada, el acoso laboral, el bullying, también es un problema que está siendo atendido ya de una manera más puntualizada a través de políticas públicas y estrategias de gobierno para poder contrarrestar esa problemática. Entonces, es lo mínimo que debo conocer sobre el acoso laboral para estar protegida, para estar protegido, pero también para no cometer yo un error. Tal vez se puede cometer muchas veces un error de forma involuntaria o inconsciente, pero en estos temas, al día de hoy y con tantos cambios que se han venido de manera vertiginosa en la norma jurídica establecida en el Estado de México, pues debemos estar siempre alertas. Simplemente, ¿verdad? Para pensar en nuestras instituciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 28 años, en enero cumple 29, y pues también si hablamos de el sistema anticorrupción del Estado de México, tiene apenas unos cuantos años de haberse aprobado. Y es entonces, hablamos que estamos aprendiendo una nueva forma de ejercer el servicio público, una nueva manera de romper inercias para que la ciudadanía adquiera más confianza en las instituciones que le atienden. Entonces, vamos a continuar con esta temática. Antes, el aviso de privacidad tiene que ver, estos son los avisos de privacidad, son obligatorios por parte bueno, ya la ley establece, pero lo mencionamos porque tiene que ver con la protección de datos personales. Y la ley de protección de datos personales establece la obligación de los sujetos que reciben información de cualquier persona, ya sea física o moral, para conservar en confidencialidad, en secrecía, esos datos, para no andar divulgándolos, porque si no, se caería en una situación de ilegalidad. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de este aviso de privacidad, al hacerlo del conocimiento, de forma como lo hacen, ¿verdad? Dicen los refranes, de forma parroquial, es porque asumimos y estamos claros y conscientes de la responsabilidad que implica el cumplir de manera puntual con la protección de los datos que ustedes nos proporcionan a través de esta plataforma. Su servidor, Jorge Treviño Isaías, soy el responsable en esta ocasión de comentar con ustedes todo este tema tan importante el día de hoy. De una forma muy puntualizada, estaremos hablando sobre la definición de acoso laboral o mobbing. Es conocido popularmente, ¿verdad? Más popularmente como mobbing, a pesar de ser un anglicismo, los elementos del acoso laboral para poderlos identificar, los actores, los que participan en el acoso laboral, en el mobbing,
los tipos de moving que existen, las formas de acoso laboral, ¿verdad? Cómo se actúa, cómo actúan los acosadores y desde luego hablaremos de las consecuencias del acoso laboral en la institución, en la persona víctima y principalmente en el servicio público. La prevención del acoso laboral, como algún comentario en forma de necesidad de establecer estrategias, y por otro lado, la normatividad en materia laboral. Aquí, desde este momento lo comento, seguramente estaremos solamente haciendo una referencia, pues desde luego, como lo mencionamos anteriormente, sería complicado ahondar por la cuestión del tiempo. Sin embargo, festejamos que el día de hoy, ¿verdad?, nos hayan invitado y nos permitan compartir la información en esta ocasión. Entonces, vamos a continuar con la temática, pero antes, una pregunta. ¿Hay acoso laboral en tu sitio de trabajo? No se trata de hacer leña del árbol caído, pero esta es una pregunta necesaria, porque hemos tenido experiencias en todos los ámbitos y desde luego que en muchas ocasiones puede estar ocurriendo este acoso laboral y pues nosotros no nos damos cuenta. Hay quienes sí. Entonces, aquí es la pregunta. ¿Hay acoso laboral en tu sitio de trabajo? No necesariamente pudiera ser el ejemplo de la oficina donde estás, pero a lo mejor allá en la oficina donde está el amigo de una amiga, de una prima, ¿verdad? Pudiera ser que exista un incidente o incidentes de este tipo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario en torno de esto o preguntamos así abiertamente al Ave María, dame puntería, ¿verdad? Y Ricardo Gómez, ¿hay acoso laboral en tu centro de trabajo donde desarrollas tu actividad? Disculpa, no escucho muy bien la pregunta. Ah, bien. Buenos días. Esta es la pregunta que está en pantalla. ¿Sí está corriendo la pantalla? Sí, bien. Sí, muchas gracias. En realidad no puedo determinar ahorita en mi espacio de trabajo que hay acoso laboral. En este momento no estamos sufriendo de malestar. Sí, claro. Bien. Alma Hernández, ¿hay acoso laboral en tu centro de trabajo o allí donde desarrollas tus labores? Pues por mi parte, que yo lo haya percibido, no. Uh-huh. Bien, pues miren, ¿qué es lo que estamos escuchando? Porque me parece que si hubiera una situación de niveles más graves, ya alguno de los o de las que se encuentran en la sesión ya lo hubieran expresado, no cabe la menor duda. Hemos tenido experiencias, hay instituciones donde el acoso laboral, el mobbing, es más manifiesto o es manifiesto. Y hay instituciones en donde el mismo carácter de las instituciones y los perfiles profesionales van permitiendo que este problema, este fenómeno, sea desplazado paulatinamente por el cuidado que tienen pues la mayoría de los integrantes de la plantilla laboral en esas instituciones. Y lo vamos a ver con el desarrollo de este esquema. Les voy a poner un ejemplo así muy rápidamente. Miren, estamos terminando en este momento una serie de pláticas a la Secretaría de Salud del Estado de México. En la Secretaría de Salud del Estado de México
ellos recibieron una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esa recomendación fue precisamente porque un servidor público de la Secretaría de Salud ni siquiera fue una persona del público, sino que fue un servidor público, un empleado del ISEM, que recibió un trato discriminatorio y acoso laboral por parte de compañeros del servicio público del sistema de salud mexiquense. Entonces fue un mal golpe que se dieron entre ellos, ¿no? A nivel interno, o fue, digamos, una zancadilla, porque servidores públicos atentando contra los derechos humanos de otro servidor público. Eso ocurrió allí. Entonces la pregunta, allí podemos mencionar que en la Secretaría de Salud nos daría como resultado que sí hay acoso laboral, porque el error lo cometieron unos cuantos servidores públicos que al realizar mala actuación y omisiones, atentaron contra los derechos humanos de esta persona, de este servidor público. Pero al recibir la recomendación, se comprobó que sí hay acoso laboral en el ISEM, en la Secretaría de Salud. Fue un solo caso, pero son miles de servidores públicos del sistema de salud mexiquense, del sistema público. Entonces, la Secretaría de Salud aceptó la recomendación y al aceptarla, estaba reconociendo que la problemática prevalece en esa institución. Y como en el avance para cumplir con la recomendación, hay un punto recomendatorio que establece el impartir pláticas en torno a la temática de acoso laboral para combatirlo, porque se comprobó. O sea, Derechos Humanos comprobó a través de sus investigaciones que efectivamente hay atentados contra las personas a través del acoso laboral en esa institución. Pero también la Secretaría de Salud reconoce el problema y entonces el error de unos cuantos no fueron más del número de dedos que tengo yo en la mano las personas que participaron en la violación de derechos humanos contra este servidor público. Y sin embargo, los miles de servidores públicos del sistema de salud tuvieron que pasar por estas pláticas. Por eso, el día de hoy es loable. No estoy aquí para echar loas, pero sí de reconocer el esfuerzo que se realiza a través del sistema, ¿verdad?, anticorrupción del Estado de México y municipios, porque en el caso de la Secretaría de Salud, tuvieron que implementarse durante varios meses pláticas para poder capacitar a todos los servidores públicos del sistema del ISEM. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que allí hay una recomendación, había una queja. Y aquí, en el sistema, lo que tenemos es que se está informando de manera preventiva, como es el trabajo que realiza el mismo sistema, ¿verdad? De prevención, detección y sanción. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, pues no hay esa facultad, pero sí de investigar para determinar. Entonces, qué bueno que no hay una queja, que no hay una recomendación, porque tal vez en la Secretaría de Salud, si estas personas hubieran recibido la información sobre acoso laboral, no hubieran cometido el error. Pero se fortalece la institución y se fortalece también el trabajo individual de cada uno de los que participamos como servidores públicos. Los objetivos es, por un lado, pues, promover la información que permita identificar las conductas del acoso laboral
y por otro lado, para que los servidores públicos, el objetivo específico va dirigido a nosotros como servidores públicos, para que nosotros conozcamos las herramientas, los caminos que se pueden recorrer para solucionar este tipo de incidentes que desafortunadamente pues no faltan en el sistema, en el servicio público mexiquense. Entonces, afortunadamente, lo reitero, hay instituciones como el caso del sistema, ¿verdad? Que este tipo de problemas son reducidos o se han desplazado prácticamente. No hablo de que están totalmente eliminados porque, bueno, somos seres humanos y susceptibles de cometer un error, pero la información se convierte en herramienta que nos puede permitir una precisión más positiva y más constructiva y de servicio más óptimo. Y sobre todo, ¿verdad? Para que la ciudadanía vaya adquiriendo mayor confianza en el trabajo que desarrollamos en nuestras instituciones. La violencia es un problema que se vive a nivel mundial. En nuestro país, en nuestro Estado de México y en los municipios, la violencia, pues, se manifiesta de diferentes formas. Pero no importa la dimensión y no importa el modo en que se exprese la violencia. Aquí lo que se puede determinar es que la violencia es todo acto de agresión que causa daño, que hiere física, psicológica, los sentimientos de las personas también. Entonces, la violencia también hay algo claro, que se puede evitar. Y la violencia en el trabajo se conoce con el término de mobbing o acoso laboral. El mobbing, pues, es un término de origen inglés, al igual que su pariente, ¿verdad? Tiene un pariente que se llama bullying. Bueno, no sé si es su primo o si es su hermano, su carnal, su compadre, pero lo que es cierto es que son parientes, tanto el mobbing con el bullying. Claro que el bullying se da en el ámbito escolar y el mobbing en el ambiente laboral. Esa es nada más la diferencia, pero son conjuntos o son actos de hostilidad, de agresión, son manifestaciones de la violencia que se deben atender. Y así, mobbing, que pudiéramos interpretarlo como una palabra en el que se expresa que estás empujando, moviendo, acosando, desplazando a la persona, a la víctima, dentro del ámbito laboral. Es el bullying también un anglicismo que se integra de dos palabras inglesas, ¿verdad? Bull, que significa toro, y el gerundio ing, que aquí lo vemos también en la palabra moving, el gerundio, moviendo, empujando, desplazando. Y entonces en el caso del bullying tenemos bull, que es toro, más el gerundio, ¿verdad? Que se coloca en un sujeto o en un verbo para darle acción, y sería toro más el gerundio, ya en español, sería toreando. Toreando. ¿Qué es un toro? Una bestia. Y estás embistiendo a nivel escolar. Lo mismo, pero para diferenciarlo, se coloca otro nombre, el moving, que es violencia sobre una víctima, sobre una persona o varias, para excluirlos, para desaparecerlos. Entonces, una bestia, en el caso del bullying, un toro es una bestia. Una bestia realiza sus actos de manera instintiva, se mueve instintivamente. Y esa es la diferencia entre el ser humano y todas las demás especies. La inteligencia nos hace diferentes. Las demás especies
existen nada más, instintivamente. Pero el ser humano, gracias a esa capacidad de desarrollar la inteligencia, se ha convertido en el dueño del planeta. Somos los amos de la canica azul, porque nos diferenciamos en procesar, en identificar la información del entorno que nos rodea, codificar, decodificar, desarrollar, procesar la información y tomar decisiones inteligentemente. Por eso es que hablamos y mencionamos que de pronto la violencia no es algo natural del ser humano. Nos han hecho creer que así es, porque por usos y costumbres a través de la historia se ha utilizado en todos los ámbitos. Pero hablando del ámbito laboral, pues también la violencia para imponer el poder o para obtener determinados objetivos o obtener ciertas metas hacia una persona, entonces se aplica la violencia sistematizada. Las autoridades hace algunos años negaban la existencia del bullying en las escuelas. También nuestras autoridades negaban la existencia del mobbing, del acoso laboral. Y así surgen los problemas. Eran problemas que no se atendían. Un conflicto. El primer paso para solucionar un conflicto es reconocer que existe. Si no reconoces, si lo evitas, si ocultas el conflicto, el problema, más te vas a tardar en resolverlo. Por un lado y por otro lado, ahí se va a mantener. Y eso es lo que pasaba con nuestras autoridades. Hasta que nuestras autoridades reconocieron que existía el acoso escolar, el bullying, comenzaron a establecer, a buscar formas de atender ese problema. Lo mismo ocurrió con el mobbing. En otras partes del mundo comenzaron a atender esta situación por la productividad que se veía afectada en las iniciativas privadas, en las empresas, en los servicios privados, pero también en el servicio público. Y en México, hasta finales del siglo XX, es cuando comenzó a atenderse. Se comenzaron a establecer algunas, miradas para observar el problema. Entonces, surge un conflicto, surge un problema, y el primer paso para poder avanzar a su solución, en la solución de conflictos, es reconocer la existencia del conflicto. Así lo hicieron nuestras autoridades. Ahora bien, el segundo paso que se debe dar para avanzar en la solución de un conflicto es allegarse de información, tener la mayor cantidad de información para poder tomar decisiones lo más adecuadas, positivas posible, en base a información veraz, objetiva. Tomas decisiones. Y eso es lo que ocurrió. Nuestras autoridades comenzaron a allegarse de información a través de estrategias, estudios, encuestas, para poder tomar decisiones en el diseño de estrategias, procedimientos en torno a esta problemática que es el acoso laboral, porque afecta al servicio público, porque impacta de manera negativa en la imagen de las instituciones. Y por eso es que muchas instituciones eran rechazadas de manera muy, muy severa por parte de la ciudadanía. Y la Contraloría Social, cuando surge, ¿verdad?, el antecedente de lo que hoy tenemos en la Secretaría de la Contraloría, pues tenía por objeto comenzar a observar el comportamiento adecuado de los servidores públicos.
el respeto a los derechos humanos. Entonces, comienza una serie de estrategias de gobierno para llegarse información. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, aunque aquí nos hace referencia del 2019, proporcionalmente no hay mucha diferencia con la del 2020, que es la que se dio a conocer hace poco tiempo. Pero aquí vemos que un buen número de personas, ¿verdad? Se vieron, digamos, encuestadas, y ellas mencionaron que abandonaron su trabajo porque eran acosadas. Ese fue el motivo por el cual renunciaron. Entonces quiere decir que de pronto puedes tener un empleado que desarrolla bien su trabajo, pero con esos cambios de administración que son muy comunes en el servicio público, entonces imaginemos lo que ocurre cada 6 años a nivel estatal, pero también lo que ocurre cada 3 años a nivel municipal, de pronto, ¿verdad? Entonces, cambios. Yo no lo puse, oye, pero él ya conoce todo, funciona muy bien, atiende muy bien a la ciudadanía. Sí, pero yo acabo de llegar ya como jefe, como titular, y a ese no lo puse yo, a esa no la puse yo. Y vienen ahí los efectos negativos del acoso laboral, ¿verdad? Porque comienzan acciones para desplazar, para aislar, para discriminar a las personas en su trabajo. La encuesta también, aquí tenemos otra encuesta que tiene que ver con la prevención y erradicación de la discriminación. El 30% de las víctimas encuestadas señalan que fueron sus propios compañeros de trabajo los responsables de hacerles burlas, ponerles apodos, rumores y realizar conductas de exclusión. Así es de que, ¿qué es lo que genera? Si se burlan de ti, si se burlan de mí, o de cualquier persona al interior del trabajo, lo que se genera de principio es un resentimiento. Los apodos también hieren los sentimientos de las personas. Hay muchos de nosotros, muchas personas, que tienen la costumbre de poner apodos. Apenas va llegando el personal nuevo. Oye, van a llegar 2 compañeras nuevas y ya las están esperando y apenas van entrando y ya les pusieron apodo. Por la forma en que caminan, por la manera en que visten, por el modo en que hablan, por la escuela donde estudiaron, por el lugar donde viven. O sea, ya le pusieron un apodo. ¿Y qué es lo que provoca en un momento dado? La desintegración del equipo. Ese tipo de comportamientos. Rumores para desvanecer lo positivo de la imagen de una persona. Y conductas de exclusión, ¿verdad? No se les integra. Otra encuesta sobre la violencia en el empleo menciona que una tercera parte de las personas dijeron que su lugar de trabajo es un lugar inseguro. Sabemos que hay lugares inseguros por los altos riesgos, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en seguridad pública, pensemos durante todo el tiempo de la pandemia, el personal de servicio médico. En muchos lugares hay riesgo, pero si aparte tú estás seguro en tu casa, se supone, tu casa es un lugar seguro, con tu familia, estás tranquilo, sales a la calle y vas sorteando y más o menos pasas con tranquilidad a pesar de la violencia que prevalece. Pero que llegues a tu lugar de trabajo y que la violencia, el acoso, el atentado contra tu integridad, contra tu dignidad, sea un elemento que te haga pasar una instancia inestable,
con incertidumbre, pues entonces eso es un elemento que se debe contrarrestar, que se debe desplazar y construir escenarios con mayor armonía. ¿Qué es el mobbing? En definición, es una situación en la que una persona ejerce violencia psicológica extrema y sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado sobre otras personas. Otra u otras personas. ¿Dónde? En el lugar de trabajo. Con la finalidad de destruir las redes de comunicación, es decir, aislarlo, que no le hablen a ese o que no tenga comunicación. Hay algunas experiencias en torno de ello, ¿verdad? Personas que fueron aisladas. Ahí hablemoslo de ejemplo a algunas personas que mandan de embajadores, ¿verdad? Que mandaban de embajadores antes, no pertenecían al servicio diplomático, pero con tal de que no estuvieran en el país, pues los mandaban lejos. Era acoso laboral, excluirlos. Mientras aquí se destruía su imagen. Tenemos otro concepto. Marie-France Irigoyen, ella es una especialista en acoso moral, que expresa en torno al acoso laboral que es toda conducta abusiva, gesto, ¿verdad? Palabras, comportamiento, actitud que atenta por su repetición o sistematización contra la dignidad o integridad física de una persona. Aunque aquí menciona integridad física, pues sabemos que es una situación también que afecta la integridad moral, la integridad psicológica de las personas, en todos los sentidos. Afecta a la persona, pero también degrada el ambiente de trabajo. Entonces, enrarece el ambiente de trabajo por esas acciones hostiles, el comportamiento hostil. Y de esta forma es como podemos identificar lo que es el acoso laboral. Es conductas, ¿verdad?, que atentan al interior del trabajo contra una persona o varias con la intención, con el objetivo de causarles daño para eliminarlas del ambiente laboral, de la organización, de la institución en este caso. Ese es el objetivo. O bien, para obtener ciertos fines u objetivo, que aquí se combina muchas veces con el hostigamiento y acoso sexual. Es lo que observamos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice así bien clarito, ¿verdad? El objetivo es causar daño, porque es un proceso de destrucción. Aquí cabe mencionar lo siguiente. Si hay un incidente de este tipo, entonces lo que tenemos es una situación de que no se puede considerar acoso laboral. Tiene que ser un proceso de repetición, porque de pronto imaginemos que van en un pasillo, ¿verdad? Una compañera lleva unos archivos entre brazos y choca de pronto, parece un accidente con otro compañero y se caen los archivos y discuten y se pelean, se reclaman, hasta se insultan. Es que no te fijas y mira, es un incidente. Tal vez hasta alguien de los dos lleve el incidente a la jefatura o a un nivel mayor dentro de la institución por el incidente que ocurrió. Pero se busca un camino de solución. Pudiera ser que al siguiente día se vuelven a encontrar las dos personas
en el pasillo. Pero ya ni caso se hacen, ¿verdad? O sea, no se olvidan del incidente, pero cada uno, cada una sigue desarrollando su trabajo. Pues ya no me meto por ahí, ya no camino por ahí para evitar problema. Pero si el incidente se repite hasta ya de manera sistemática, entonces sí puede configurarse el acoso laboral sobre los actos de agresión, de violencia sobre de una persona. Esa es la diferencia. Es una persecución de tipo física, psicológica, que tiene esas características. Vamos a ver las características. 3 vamos a mencionar para que podamos identificar lo que es el acoso laboral. Nada más 3, para que nos quede de una manera muy sencilla. El objetivo, ya lo mencionábamos, es consumir emocional e intelectualmente, es decir, el acoso moral al trabajador con el objetivo de excluirlo de la organización, o bien para satisfacer una necesidad que se tiene. Muchas veces son necesidades instintivas, ¿verdad? Ya lo mencionamos, la bestia, por parte del hostigador de agredir, controlar y destruir a la víctima. El acoso laboral también se considera que ocurre entre compañeros del ambiente laboral, en el ambiente de trabajo, independientemente de que ocurra en niveles, pero es dentro del ambiente de trabajo. Y el tercero es que es una conducta sistemática, repetitiva, recurrente. Esa es la característica del acoso laboral, que es repetitiva. Con esas tres características ya identificaríamos cuando se concreta el acoso laboral. Ahora bien, ¿qué tenemos por aquí, verdad? Los actores. La persona agresora puede adoptar un comportamiento, ya lo mencionamos, como el de la bestia, que incluso disfruta cuando está cometiendo su agresión. El político, que es el empleado ambicioso, que se coloca medallas que no le pertenecen con tal de ganarse, de agraciarse con las jefaturas y así ir avanzando o mantener su estatus quo de comodidad y de confort. Está el impostor, que es el empleado que sabe que no tiene la capacidad de respuesta ante las funciones que debe desempeñar y sin embargo eso es lo que provoca que tome víctimas para poder mantener su estatus de confort. Pero aquí pasa lo siguiente, de pronto, la persona agresora puede adoptar las 3 formas de conducta, y eso es lo más peligroso, ¿verdad? Porque el abusador de pronto se convierte en una persona que miente exageradamente a la víctima, independientemente del nivel que tenga. La víctima, pues, es el sujeto, es la persona objeto de todas las agresiones, que va poco a poco bajando su autoestima. Pero el tercer actor es aquí donde viene la gran reflexión, porque pueden ocurrir acciones que concreten el acoso laboral, o aunque no sea acoso laboral, pueden ser hasta agresiones ocasionales. Pero muchas ocasiones ahí está el observador. La persona observadora cierra los ojos, no ve, guarda silencio, no escucha, se voltea. Y eso, ¿qué es lo que trae en consecuencia? Que facilita que esos escenarios de inestabilidad laboral
prevalezcan, que el círculo vicioso que facilita la violencia al interior de las instituciones prevalezca. Y las personas observadoras de pronto podemos convertirnos en cómplices. Somos cómplices del acoso laboral por nuestra omisión. Y es ahí donde viene la gran reflexión. ¿Para qué? También, tal vez no somos los agresores, no somos los abusadores, tal vez no somos las víctimas, pero tampoco debemos dejar de ser simples observadores. Y aquí viene la gran decisión para adoptar lo que se llama la cultura de la denuncia. Y ahí debemos aprender a denunciar, porque también eso es lo que pasa. Muchos compañeros, muchas compañeras, muchos servidores públicos, muchas ocasiones, ¿verdad?, no saben o no toman la decisión de poder denunciar o desconocen los caminos para la denuncia. Ese es otro problema que ahorita estaríamos comentando, pero los tipos del acoso laboral se da de manera horizontal y vertical. El horizontal existe de forma entre compañeros y compañeras más o menos de la misma jerarquía para acosar a una persona o a varias y aislarlas. A ese no lo queremos aquí, porque ese no jala con nosotros. A esa no la queremos, porque esa es esa nada más va y dice las cosas en contra de nosotros. Muchas veces, o simplemente por el aspecto físico, o por el origen, o porque llegó a través de la línea que siguió para poder ingresar a la institución, no es del agrado de los demás, o de uno, o de una, y ya las convierten o los convierten en víctimas a nivel del mismo, más o menos, jerarquía administrativa. Somos iguales. Todas las personas, todos los seres humanos somos iguales, pero en este sentido, pues, el acoso horizontal se da de forma más o menos entre compañeros y compañeras de la misma jerarquía. También está el vertical descendente, que es cuando el jefe, la jefatura, puede ser jefe o jefa, ¿verdad?, abusa del poder. Ese es el problema. El abuso del poder, el bossing que le llaman, que es el moving desde la jefatura, de la palabra boss en inglés, que quiere decir jefe, bossing, el abuso del poder. Y a todos los ve con una mirada, con una visión, con un sentido de inferioridad. Y pues eso no debe ser. El vertical ascendente es cuando los empleados también se organizan en contra de la jefatura. Mira, este es el nuevo coordinador. Sí, pero ya me dijeron que allá donde estaba era bien estricta o bien estricta. Oye, ¿a poco no nos va a dejar aquí hacer la sobremesa? El que estaba nos daba chance de chacotear, de llegar a las 9 y comenzar a trabajar a las 10, de a la hora de la comida, echar relajo. No, pues dicen que este es estricto. Ah, no, entonces, ¿sabes qué? Hay que hacer que se vaya. Y comienza el acoso sobre la jefatura. No hay que darle información, o hay que dársela tergiversada. Y afectan a la víctima y afectan al servicio público. Entonces, hay formas activas y pasivas. Esta presentación, licenciada Kenneth, se la voy a hacer llegar a usted al término de la plática para que la pueda compartir con todos los demás, con todos los compañeros, y pues ojalá sirva ya más, viene con algunas referencias ya más detalladas, de las que pueden surgir aristas pues para poder obtener información a través incluso de otras fuentes. Las activas, en donde son más manifiestas, ¿verdad?, descalificación, humillación, ridiculación en forma pública, o las pasivas, que son miradas, o el
la invisibilización de las personas, ¿verdad? No se les esconde la información, no se les da la palabra cuando la piden, no existen, pues, se desplazan. Y desafortunadamente hay situaciones en donde las jefaturas, para obtener sus objetivos, pues no les importa el daño que causen. También hay, digamos, un mobbing institucional, organizacional se le llama, cuando la empresa, hablemos del sector privado, muchas veces dice, ya no queremos a estos empleados porque ya los vamos a despedir. Pues si los despedimos, les tenemos que liquidar. Ah, entonces pues hay que hacer que se vayan, hay que hacer que renuncien. Y comienza el moving desde la cúpula de la empresa para provocar que renuncien los empleados. Entonces, así se da. Y las consecuencias, pues son a través de el ejercer violencia emocional, física, verbal, hasta provocar que las personas vayan desintegrando su estructura interna de confianza, de autoestima, hasta que observamos que el impacto a nivel institucional, hay menor rendimiento, se afecta el servicio, ya no se atiende correctamente a la ciudadanía, porque no llega la información, porque las personas están más ocupadas en la victimización y las víctimas están más ocupadas en qué voy a hacer o en el cambio de comportamiento. Ahorita lo vamos a ver. La rotación del personal. Quitas a una persona que funciona bien en un sitio y lo mandas lejos y afectas porque tal vez allá donde lo enviaron va a llegar tarde o en lo que tarda en atender y conocer bien el sistema a dónde va. Eso es rotación de personal negativa. Mayor riesgo de accidentes de trabajo, claro. Si le pides a una persona que conduzca uno de los vehículos oficiales después de haber recibido acoso laboral, humillación, tal vez vaya con inestabilidad emocional y puede ir conduciendo de manera imprudente o sin fijarse. A nivel individual viene la desintegración de la persona. Devastador es el acoso laboral, porque termina desintegrando la solidez unitaria de la persona, del ser humano. Atentan contra la integridad, contra la dignidad, hasta que queman a la persona y lo hacen renunciar o pedir su cambio. El síndrome del quemado se le llama, es el extremo, cuando ya se agotó emocionalmente a la víctima, cuando ya la persona explotó, no hay autoestima, no hay más combustible que se queme, ya no hay más carbón, las cenizas no se queman y desaparece la persona. Los efectos en la salud de las personas, esto no los vamos a mencionar, pero son de tipo psicosomático, también de tipo emocional, pero lo peor son las conductas que a veces adoptan las víctimas, porque se enojan o se sumen en el ausentismo, ¿verdad? En la apatía y establecen relaciones interpersonales ya de gran distancia y se comienzan a generar otro tipo de conflictos al interior de la institución. El que esté enojado con el personal es una cosa, pero si llega una persona a solicitar el servicio por parte de la ciudadanía, puede que ahí se refleje y la ciudadanía siempre se da cuenta cuando al interior de una estructura institucional ocurren este tipo de situaciones. Entonces, el acoso laboral se puede prevenir. De manera personal, lo que debemos hacer es primero revisar
hacer una revisión de mi vocación laboral, de mi vocación profesional. Tal vez, ya hablando, ¿verdad?, conmigo mismo, termine reconociendo que el servicio público no es para mí. Tal vez. No creo que sea el caso aquí, por los perfiles que todos tenemos. Me incluyo. Tenemos perfiles que van hacia el servicio y atención adecuada para evitar también el maltrato, el atentar, la falta de respeto a la ciudadanía es en un momento dado hasta un elemento que incentiva la corrupción. Entonces, la prevención comienza en uno mismo y aprender a perder el miedo para denunciar. Primero, el análisis individual, la reflexión. 2, el perder el miedo para la denuncia. 3, evitar participar en esos sincronismos de colectivos para causar daño. Y por otro lado, pues poner en práctica todos los valores que hemos arraigado durante nuestra vida, ¿verdad? Pero también hay otra. No se olviden del descanso, de descansar. Hay que descansar para poder recuperar el vigor. La recreación y el descanso también son necesarios. Así es de que, por ese lado y por el lado institucional, pues también existen algunas opciones. Establecer, ¿verdad?, como capacitación como esta que se está desarrollando. Por otro lado, establecer líneas o estrategias para aumentar las formas de comunicación, que la comunicación sea más asertiva entre toda la estructura del personal y evaluar el clima laboral para establecer estrategias, procedimientos de detección y también de atención y sanción para que aquellos que cometen el acoso laboral pues también sepan que hay sanciones. En cuanto a la norma, pues existen varias leyes, pero no nos vamos a detener, no porque soslaye yo la importancia de nuestras leyes. Aquí simplemente lo mencionamos en este sentido. Las leyes que tenemos en México, en el Estado de México, han sido perfeccionadas para evitar la discriminación, para evitar la desigualdad en el trabajo, los mismos comités de equidad de género que existen en todas las instituciones. Todos estos procedimientos y estrategias que se han implementado para que haya respeto hacia las mujeres, para que haya respeto entre compañeras y compañeros, pues están orientando los esfuerzos de las instituciones para alcanzar normas como esta, que es la norma R025, ¿verdad?, en torno a la igualdad laboral y la no discriminación. Esta misma que habla de incorporar la perspectiva de género. La equidad de género ya la tenemos en la ley. Ya nuestra propia Constitución señala, ¿verdad?, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, en el artículo 4. Pero así todas las leyes. La equidad de género, lo vimos en las elecciones, ¿verdad?, que pasaron, ya 50% candidatas, 50% candidatos, sí. O sea, las leyes van avanzando, pero de nada nos sirve tener buenas leyes de vanguardia a nivel mundial, si no las hacemos realidad. Entonces, bueno, que desde el sistema anticorrupción del Estado de México y municipios están orientando también estos esfuerzos a conseguir los mismos objetivos. Evitar la degradación del ambiente laboral que se da a través de la violencia y del hostigamiento sexual. Cualquiera que ocurra, el acoso laboral, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, deben ser eliminados. ¿Cómo? Pues ya están las leyes, son perfectibles y se tienen que seguir revisando, pero ahora nos toca a nosotros avanzar para generar mejores escenarios de
convivencia y de relaciones interpersonales más constructivas, más positivas dentro de nuestra institución. Tal vez donde estamos no hay acoso laboral. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, pero cuando se hacen bien las cosas, se pueden mejorar. Y si también hacemos un análisis y observamos que estamos haciendo las cosas y dejando vacíos que pudieran facilitar que surjan acciones de acoso laboral o de discriminación en nuestro ambiente de trabajo, podemos ajustar. Es decir, estas acciones como la que hoy realizan junto con la CODEM nos van a permitir mejorar. Si estamos bien, estaremos mejor. Y si tenemos vacíos que llenar, pues podemos ajustar. Para terminar, solamente estaríamos haciendo esta pequeña lectura, si está en pantalla, si pudiera ayudarme Xenia, con la lectura de los mensajes que vemos ahí de ese WhatsApp, ¿verdad? Por favor. Sí, claro. Dice, jefe, yo tengo familia, por favor, entienda. La que no entiende eres tú, solo déjate querer. Te va a gustar, yo sé lo que te digo. Como le repito, jefe, le pido que me deje en paz, por favor. Y en cuanto a que me va a tener en puro servicio, pie, tierra, si no accedo a salir con usted, adelante, yo a eso vengo a trabajar, no a salir con jefes. Ok, a ver si es cierto, voy a ordenar a te pongan. Sí, bueno. Aquí observamos, miren, es un ejemplo de una institución de seguridad pública de la Ciudad de México, ¿verdad? Pasó en otro estado, en el Estado de México. Quién sabe si esto pase. Pero aquí vemos, ahí el jefe ya no es más jefe. ¿Hay acoso laboral, Itzenia? Aquí observamos si hay acoso laboral. Sí, claro, Bien, pues tanto acoso como hostigamiento. así es. Y por ser servidores públicos, también pudiéramos presumir que hay presunta violación, ¿verdad?, de los derechos humanos. Así es que tendríamos tres así de inicio. Y se menciona que esta persona, el hostigador, el abusador, llevaba muchos años en esa institución y que se le conocía por esas actitudes. Entonces, quiere decir que en torno de su función había esas posibilidades de presunta violación a los derechos humanos, hostigamiento y acoso laboral, hostigamiento sexual y acoso laboral, más también un elemento de corrupción, ¿verdad? Entonces, pero hay algo que es lo que nos digamos, hacia donde orientemos nuestra visión, nuestra mirada. El punto más importante es la decisión que tomó esta servidora pública para denunciar. Eso es lo que debe ser sobresaliente, aunque es el fondo. Adelante, Miriam Pichardo. Sí. Está tu micro. Perdón, buenas tardes. Una pregunta, solo es que me haga un poquito bolas. ¿Cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento? O Bien. sea, ajá, eso es lo que quiero saber, porque sí, ya como que los dos términos los puedo confundir. O sea, de hecho, no sé si son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Ok, gracias. en términos de genérico podríamos usarlos como sinónimo, pero ya en términos conceptuales digamos incluso en términos jurídicos, ¿verdad? Se establece que el hostigamiento sexual ocurre cuando el hostigador, el abusador, tiene una relación de
de jerarquía superior administrativamente. Y el acoso sexual se daría, como lo estábamos mencionando, en los tipos de acoso laboral también, de forma horizontal, cuando tienen la misma jerarquía. Esa es la diferencia. Entonces, se realiza en ámbitos, en cualquier parte, ¿no? El hostigamiento sexual puede darse en espacios laborales o escolares, y el acoso sexual, ese ocurre en cualquier lugar, en la calle, en la casa, en la familia. Esas son las diferencias. Muchas gracias. Gracias. Sí. Pues tenemos los instrumentos jurídicos a nivel internacional, aquí mencionamos algunos. Tenemos los instrumentos jurídicos a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel estatal, y desde luego la conclusión la podemos determinar en que la suma de capacidades institucionales es un gran paso, pero lo mejor es que a esas instituciones, trabajando de manera conjunta, se sume la voluntad de cada uno de los miembros de la plantilla laboral que integran estas instituciones. Eso es lo más importante, que las instituciones con las voluntades de los que formamos parte de ella, sí podemos generar el cambio. Durante muchos años ha habido acoso laboral, durante muchos años ha habido hostigamiento sexual y pues discriminación, desigualdad, pero estos pasos que se están dando, aunque parecen a veces lentos o que nos desesperan porque hay gente que pareciera no entender, debemos seguirlos dando. Debemos seguir la marcha para poder generar el cambio. Yo con esto termino, sé que me pasé de tiempo, no sé si alguien falte de anotarse en el chat para que lo consideremos en la lista de asistencia. Si hay alguna pregunta o comentario, adelante, estoy a sus órdenes. Buenas tardes. Adelante. Marco Antonio Calvo, servidor, Sí. para preguntarle, de acuerdo a la experiencia que tienen en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ¿cuáles son las, podríamos decir, mejores prácticas que han podido observar en las dependencias para reeducar al victimario? Porque bueno, el acoso y el hostigamiento son conductas muy arraigadas en la sociedad y bueno, en sí en la persona misma, ¿no? Y esto requiere, sí está bien una prohibición, que es lo que está regulado, pero no sé si hay algún caso en donde haya una reeducación hacia estas personas. Sí, la reeducación existe. Bueno, se han incorporado en diferentes instituciones normas, protocolos, procedimientos, códigos de conducta, con sus respectivas sanciones. Entonces, eso ya nos habla de que estamos dando pasos firmes hacia allá. Un ejemplo de este tipo de situaciones, de las normas que prevalecen hoy en día para generar el cambio y reeducar a muchos hostigadores o a muchos de nosotros que a veces no tenemos la información, aunque no seamos abusadores. El no tener la información en un momento dado nos puede colocar en una situación de cometer el error. Entonces, ejemplos que tenemos por ahí, que conocidos a nivel amplio, ¿verdad? El día domingo simplemente vimos un personaje conocido, entrenador de fútbol, soccer, que emitió unos comentarios misóginos y en contra de la equidad de género, de la igualdad. Hemos visto servidores públicos que han sido obligados por recomendaciones de derechos humanos o incluso por parte de
de tribunales, ¿verdad? Para tomar cursos. El ejemplo que les comento es, por ejemplo, de la recomendación que se emitió por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Salud. Todos los empleados de la Secretaría de Salud, todos, incluyendo el secretario, tuvieron que pasar por las pláticas de no discriminación y prevención del acoso laboral. Entonces, son prácticas preventivas como la de hoy. Allá, en el ISEM, fue correctiva. Entonces, son esfuerzos que se están haciendo de manera conjunta, muchas inercias que se tienen que romper. La integridad de las personas se conserva o se mantiene intacta cuando se respetan los derechos humanos. Y si se respetan los derechos humanos, la integridad se conserva. Y si se conserva la integridad de las personas, se mantiene el valor de la vida, es decir, la dignidad. La dignidad. Ese es el objetivo del respeto de los derechos humanos, el conservar la dignidad a través de mantener y conservar la integridad. El día de hoy, precisamente, ¿verdad? Aquí vemos que en el sistema estatal anticorrupción del Estado de México y municipios, pues a través de su cuenta de Twitter están promoviendo el Día de la Integridad, ¿verdad? Por la integridad, y es eso justamente, se respetan todos los elementos y se conserva la integridad. Y si se conserva la integridad institucional, entonces también estás generando confianza en la ciudadanía. Y si generas confianza en la ciudadanía, adquieres liderazgo como institución. Y ese es el objetivo principal. El liderazgo, porque es una institución que tiene la capacidad de dar respuesta a las necesidades, a las exigencias de la sociedad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Coloqué en el chat un link para una evaluación. No es una evaluación sobre la temática, sino es una evaluación para el expositor. Si pudieran auxiliarme apoyándome es una evaluación que no les lleva más de 30 segundos, son 6, 7 reactivos prescritos, y si lo contestan, ponen ahí en el chat evaluación lista, y con eso ya estaríamos entonces avanzando hacia la conclusión, si no es que hay más comentarios o preguntas. Pues Jorge, si me lo permites. Adelante, Sergio. Muchas gracias. Pues antes que nada, de nuevo, felicitarte por la exposición y desde luego por la información que nos compartes. Me parece que es de suma importancia para la convivencia cotidiana que tenemos en las áreas de trabajo. Y mira, quiero retomar esto que acabas de mencionar en tu último comentario, de la importancia que tiene el ejercicio de liderazgo en una institución. Y yo debo reconocer aquí que creo que la estructura directiva encabezada por la maestra Claudia Valdés ha hecho esfuerzos para que este liderazgo sobre estos temas tan delicados y complejos en cualquier área, la verdad es que creo que aquí no se presentan. Digo, esa es una percepción que yo tengo. Y quiero reconocer porque, mira, en la dirección general que encabeza la maestra Sonia, hemos emprendido algunas acciones que, como bien dices tú, yo quisiera acotarlo diciendo que más vale prevenir que lamentar. De esta dirección se han generado 2 estudios orientados al clima organizacional para generar una cultura de respeto, de honradez y de apego a la norma. Obviamente un estudio tiene que ver de una compañera que ha hecho un estudio sobre la percepción que tienen justamente este tipo de temas de hostigamiento, acoso sexual, la igualdad de género que prevalece en la Secretaría Ejecutiva. Otro es un estudio que hemos realizado para medir el nivel de felicidad que tenemos las personas que trabajamos en la Dirección General de Políticas Públicas. Y lo más relevante de estos estudios, fíjate que yo quisiera enfatizar, es que nos van orientando a qué acciones debemos de promover entre nosotros, pues para que el lugar de trabajo o lugar de la Secretaría Ejecutiva, que como también mencionaste, a lo mejor es joven en su constitución,
pero indiscutiblemente es parte de esta sociedad que a veces se ve envuelta en estos temas y que no podemos ser ajenos. Entonces, yo creo que lo interesante es que este liderazgo encabezado por nuestros directivos, la verdad es que nos ayuden a ir haciendo acciones que prevengan este tipo de temas, ¿no? Y de alguna manera estos dos estudios que yo acabo de citar, lo que nos están orientando es que le demos mucho, pero mucho valor a la persona y todo lo que envuelve a una persona en un lugar de trabajo, ¿no? Desde la parte de la esfera personal, como también la profesional y desde luego la laboral. Y una de las cosas que yo aprendí ahorita en tu intervención es justamente que hagamos el análisis individual. Y fíjate que aquí lo hemos hecho en esta dirección general y no dudo que también mis compañeros lo han hecho. Hacemos algunos ejercicios que tienen que ver con esta naturaleza para que tengamos esta identidad que desde mi punto de vista pues nos dé el valor como servicio público, ¿no? Es decir, que realmente nos sintamos orgullosos de pertenecer y trabajar en el servicio público y que eso nos dé un margen muy, pero muy amplio de respeto entre nosotros, mujeres y hombres que trabajamos acá. Entonces, yo sí quisiera enfatizar esta parte que tú dices de no solamente tener la intención, ¿verdad?, de ir generando esfuerzos para poder acabar con estas o disminuir este tipo de situaciones que se dan en la sociedad, en las instituciones, sino también materializarlo. Entonces, en ese sentido, pues aquí ya nosotros tenemos un programa que esperamos algún momento compartirlo con todos para que podamos ir generando integración en la Secretaría Ejecutiva entre los hombres y mujeres y evitar este tipo de temas que no son nada, desde luego, honrosos para el servicio público, ¿no? Muchas gracias, Jorge, y te reitero mi reconocimiento por tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Licenciada Janet, Los compañeros ya no tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, sí. El licenciado Rubén Valle. adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y bueno, mi pregunta va dirigida a las pautas que se están promoviendo desde, bueno, a nivel institucional en CODEM, por ejemplo, respecto a prevención o atención de este tipo de incidentes, y cómo les ha funcionado a ustedes. Bueno, quiero decirles que acabamos, bueno, la mayoría de los servidores públicos ya terminamos nuestro curso. Hay un curso que en este momento nos pusieron ahí en plataforma del mismo sistema de intranet de la CODEM, y cada mes tenemos reuniones que tienen que ver con la ética y con este tipo de conductas que debemos tener los servidores públicos al interior de la CODEM. Pero este curso que les comento es también un código sobre ética y anticorrupción y está basado precisamente en la institución que ustedes representan, es decir, en el sistema estatal de anticorrupción, ¿verdad? Trae ahí dos capítulos en los que desglosan precisamente la actitud, el comportamiento y nos hacen reflexionar sobre el que nosotros allá trabajamos la cuestión de el respeto a la integridad y dignidad de las personas en general, pero aquí el sistema anticorrupción con el análisis y el establecimiento de políticas públicas pues van orientando ya en nosotros como parte también de la función pública, pues el que debemos no solamente cumplir con nuestro trabajo con este tipo de difusión de información, sino también pues insertarnos en el ejemplo tal y como nos lo comentaba Sergio, ¿no? Afortunadamente este tipo de situaciones en estas dos instituciones no es una cuestión de que estemos presumiendo, pero parece que el perfil va adecuado a estos esfuerzos para tener esa imagen positiva y de confianza con la ciudadanía. Que no faltan, ¿verdad?, los incidentes con la ciudadanía, pero son instituciones
que están adquiriendo fuerza, fortaleza, gracias a la respuesta que han estado dando a los ciudadanos, a las ciudadanas. Bueno, compañeros, les pediría por favor si pudieran prender sus cámaras para tomar una foto. Entonces, un segundito, déjenme ver que Adelante. ya tenga la mayoría la cámara. Bueno, si no, ya con las que estamos. 1, 2, 3. Bien. Perfecto, muchas gracias. A nombre de la maestra en auditoría, Claudia Adriana Valdés López, titular de este organismo descentralizado, agradecemos al licenciado Jorge Treviño Isaías y al maestro en Derecho Eusebio Alejandro Díaz García, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, su amable aportación a esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con la seguridad de que con el trabajo de ambas instituciones lograremos una sociedad más justa e igualitaria. Damos así por finalizado este evento. Que tengan una excelente tarde. Pásenla bien. Pásenla bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, licenciada. Le mando las evidencias en un rato y el video. Y muchas gracias, licenciado. De todas maneras, estoy a sus órdenes. En un momentito Sí. más nos estamos comunicando. Bien. Ya se disculpa.